No me gusta decir que trabajo en un club nocturno. Siempre que alguien me pregunta a qué me dedico, lo disfrazo con palabras vagas: trabajo en entretenimiento, digo, aunque eso no explica las noches interminables, las luces cegadoras y las sonrisas forzadas que forman parte de mi rutina. Pero ahí estaba, como cada noche, moviéndome entre mesas, atendiendo pedidos y fingiendo que me importaban los comentarios de los clientes habituales. Esa noche parecía como cualquier otra. El DJ pinchaba música electrónica y las risas se mezclaban con el sonido de las copas tintineando. Fue entonces cuando lo vi. No era como los hombres que suelen venir al club, borrachos y buscando una excusa para acercarse demasiado. Él estaba sentado en una mesa VIP, vestido con un traje impecable, rodeado de un par de hombres que claramente trabajaban para él. Tenía una presencia que no podía ignorar, seguro, elegante, como si el mundo estuviera diseñado para girar a su alrededor. Pero lo que más me impactó fue su mirada. Me estaba observando, y no de la forma en que otros lo hacen. No con lujuria, sino con una curiosidad que me incomodó y me intrigó al mismo tiempo. Me acerqué para tomar su pedido, y aunque intenté mantenerme profesional, mi voz tembló un poco. ¿Qué desea tomar? ¿Qué me recomiendas?, preguntó, con una sonrisa que desarmaría a cualquiera. Depende de qué estés buscando, respondí, tratando de sonar segura. Algo que no sea lo típico. Algo memorable. No sé si hablaba del trago o de mí, pero sus palabras me dejaron sin respuesta por un segundo. Al final, le serví un whisky caro que nadie más se atrevería a pedir, y me alejé lo más rápido que pude. Pero durante toda la noche, sentí su mirada siguiéndome, como si fuera el único cliente en el lugar. Más tarde, cuando estaba recogiendo copas, una de las chicas me dijo que le había preguntado mi nombre. ¿Por qué?, pregunté, fingiendo indiferencia. Porque no puede dejar de mirarte, tonta. Al principio, pensé que sería como otros hombres ricos que venían al club, buscando una aventura rápida para alimentar su ego. Pero él era diferente. Durante las siguientes semanas, volvió al club varias veces. Nunca hacía avances directos, pero siempre me encontraba de alguna manera. Al principio, me inquietaba. Luego, empecé a esperarlo. Una noche, después de mi turno, lo encontré esperándome fuera. Llovía, y me ofreció llevarme en su coche. Era un Bentley negro, el tipo de coche que solo ves en películas. No suelo hacer esto, pero contigo es diferente, me dijo mientras conducía. ¿Hacer qué?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Perder el control? Me reí, nerviosa, pero había algo en su tono que me hizo sentir vulnerable. Esa noche, me dejó en casa, y aunque no intentó nada, sabía que era solo el comienzo. Con el tiempo, comencé a enamorarme de él, aunque intenté luchar contra ello. Descubrí que su nombre era Andrés, y que no solo era rico, sino que era dueño de una de las mayores empresas de tecnología del país. También descubrí que estaba casado. Estoy en un matrimonio vacío, me dijo una noche mientras cenábamos en un restaurante caro al que jamás habría entrado por mí misma. Hace años que no soy feliz con ella. Entonces, ¿por qué sigues ahí?, le pregunté, aunque no estaba segura de querer la respuesta. Porque no tenía un motivo para irme, hasta ahora. Lo dijo mirándome a los ojos, y supe que estaba perdido, igual que yo. Andrés dejó a su esposa unos meses después. Fue un escándalo en la prensa, pero él no pareció importarle. Intentó convencerme de dejar mi trabajo en el club, de empezar una vida con él, pero no era tan simple. No puedo solo irme, le dije una noche. Claro que puedes. Déjame cuidarte. No necesitas este lugar. Había algo tentador en su oferta, pero también aterrador. Andrés me hacía sentir como si fuera más de lo que yo misma creía ser, pero también me daba miedo perderme a mí misma en su mundo. Todavía estoy aquí, intentando encontrar el equilibrio entre mi vida de antes y lo que él me ofrece. Andrés me dice que el amor no siempre sigue las reglas, y tal vez tenga razón. Pero mientras tanto, sigo caminando entre las luces del club y las sombras de lo que podría ser mi futuro con él.
me llamo Ana y tengo 39 años. Soy gerente de operaciones en una startup tecnológica que comenzó como un experimento universitario y terminó convirtiéndose en una pequeña empresa prometedora. Nunca imaginé que a esta edad trabajaría bajo las órdenes de alguien más joven que yo, pero así es la vida. Cuando contraté a Sergio, de 25 años, como CEO, lo hice porque su visión fresca y ambiciosa era lo que la empresa necesitaba. Yo llevaba mucho tiempo lidiando con los números y el caos de la logística, y me hacía falta alguien con energía para liderar. Lo que no esperaba era que esa energía me arrastrara a mí también. Desde el principio, Sergio fue diferente. No era el típico joven arrogante que se cree dueño del mundo por tener un título y una buena idea. Era inteligente, seguro de sí mismo, pero también accesible y humilde. Siempre encontraba tiempo para preguntar cómo estaba, para reconocer mi trabajo, para recordarme por qué valía la pena quedarme hasta tarde en la oficina cuando los plazos apretaban. Y luego estaban sus malditos ojos. Había algo en la forma en que me miraba, con una mezcla de curiosidad y admiración, que me hacía sentir algo que no había sentido en años. Mi marido, Luis, es un buen hombre, pero nuestro matrimonio hacía tiempo que había caído en la monotonía. Ya no me miraba como antes. Sergio sí. Todo empezó a cambiar una noche de viernes, cuando nos quedamos solos en la oficina después de que todo el equipo se fuera. Estábamos revisando una presentación para un inversionista importante, y el ambiente se sentía más relajado que de costumbre. Ana, no sé cómo lo haces. Esta empresa sería un caos sin ti, dijo, apoyándose en su silla mientras me miraba directamente a los ojos. Es mi trabajo, respondí, tratando de desviar la atención. No, no es solo eso. Eres brillante, y lo sabes. El calor en su mirada era tan evidente que tuve que apartar la vista. Pero cuando volví a mirarlo, estaba más cerca. La tensión era palpable, y aunque sabía que debía parar, no lo hice. Fue él quien se inclinó primero, pero fui yo quien no se movió. El beso fue inesperado, como si ambos hubiéramos estado reprimiendo algo durante semanas. Cuando nos separamos, ninguno de los dos dijo nada, solo nos miramos. Lo que pasó después fue inevitable. Empezamos a buscarnos con cualquier excusa, reuniones a solas, mensajes fuera del horario laboral, incluso cafés que inicialmente eran inocentes y terminaban siendo cualquier cosa menos eso. Con Sergio, me sentía viva, deseada, como si el mundo volviera a ser nuevo. Pero la culpa siempre estaba ahí, como una sombra constante. Luis no se lo merecía, y yo lo sabía. Era un buen hombre, alguien que había estado a mi lado en los momentos más difíciles de mi vida. Pero con él, todo se sentía rutinario. Con Sergio, era pasión, riesgo, algo prohibido. Las cosas comenzaron a complicarse cuando Sergio empezó a volverse más audaz. Una tarde, me tomó de la mano en plena oficina, y aunque no había nadie cerca, el gesto me hizo sentir expuesta. No podemos seguir así, le dije, intentando sonar firme. ¿Por qué no? Respondió, sin soltarme. Esto es real, Ana. Tú lo sabes. Pero no era tan simple. Había noches en las que me quedaba despierta, mirando a Luis mientras dormía, preguntándome en qué momento dejamos de ser suficientes el uno para el otro. Todo explotó el día que Sergio me propuso irnos juntos. Me dijo que renunciara, que él también lo haría, que podíamos empezar de cero en otra parte. Por un momento, lo consideré. Pero cuando volví a casa esa noche y vi a Luis preparando la cena, como lo hacía todos los días sin quejarse, algo dentro de mí se rompió. Le dije a Sergio que lo nuestro tenía que terminar. Lo vi dolido, pero no insistió. Esa fue la última vez que nos vimos fuera del trabajo. Hoy, meses después, sigo con Luis, intentando reparar lo que rompí en silencio. Con Sergio, todo fue una chispa que me recordó que aún estoy viva, pero con Luis está el fuego que me ha mantenido a flote durante años. Me llamo Lucía y tengo 27 años. Llevo 3 años casada con Jorge, un hombre bueno, dedicado, pero a veces me pregunto si suficiente. Quizás no sea justo pensarlo, pero la rutina había empezado a devorarnos.
Todos los días parecían iguales, desayunos en silencio, cenas frente al televisor, conversaciones cada vez más escasas. Lo peor de todo era que ni siquiera peleábamos, solo existíamos uno al lado del otro. Todo cambió cuando Ernesto apareció en mi vida de una forma distinta. Siempre había sido mi jefe, el hombre al que todos admiraban y temían al mismo tiempo. Ernesto tiene 50 años, pero nunca lo aparenta. Su porte, su forma de hablar, su inteligencia, todo en él parecía diseñado para imponerse. En la oficina, era intocable, casi una figura mitológica. Nunca pensé que me miraría más allá de lo estrictamente profesional. La primera vez que sentí algo diferente fue durante un evento de la empresa. Estaba apartada en una esquina, bebiendo una copa de vino y pensando en cómo escapar sin que nadie lo notara, cuando él se acercó. No suelo verte disfrutar de estas reuniones, Lucía. Intento mantener un perfil bajo, le respondí, bromeando, aunque mi voz temblaba un poco. Eso es un desperdicio. Alguien como tú debería ser el centro de atención. No sé qué fue, si su voz grave o la manera en que me miró, pero sentí que el aire se hacía más pesado. Esa noche hablamos como nunca antes. Me contó sobre los inicios de la empresa, sus fracasos, sus miedos, cosas que jamás imaginé escuchar de alguien tan imponente. Me escuchó tan bien, como si lo que yo dijera importara de verdad. Cuando terminó la noche, me fui a casa con una sensación extraña en el pecho, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. A partir de ahí, las cosas empezaron a cambiar. Ernesto buscaba excusas para pasar tiempo conmigo, reuniones a solas, almuerzos improvisados, mensajes que empezaban siendo sobre trabajo y terminaban con algo más personal. Yo sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía evitarlo. Cada vez que él me llamaba, Lucía, con esa voz tan suya, algo dentro de mí se encendía. Un día, después de una larga jornada, me pidió que lo acompañara a su oficina para revisar un informe. Cuando entré, todo estaba oscuro salvo una lámpara que iluminaba su escritorio. Estuvimos trabajando en silencio hasta que, de repente, se levantó y se acercó a mí. Lucía, dijo, mirándome a los ojos. No debería decir esto, pero no puedo evitarlo. Antes de que pudiera responder, me besó. Fue un beso lento, deliberado, como si estuviera esperando mi reacción. Y, aunque en el fondo sabía que aquello estaba mal, no lo detuve. Desde entonces, todo se volvió un torbellino. Empezamos a vernos a escondidas, a inventar excusas para estar juntos. Las noches en hoteles de lujo, los mensajes a altas horas de la noche, todo era tan emocionante como aterrador. Con Ernesto, me sentía viva, deseada, algo que hacía años no experimentaba. Pero al mismo tiempo, la culpa me consumía. Cada vez que Jorge me miraba con esos ojos llenos de amor y confianza, sentía que me hundía un poco más. ¿Hay algo que quieras contarme, Lucía? Me preguntó Jorge una noche, mientras cenábamos. Casi dejo caer el tenedor. Sabía que sospechaba algo, pero no tenía pruebas, y yo no estaba preparada para confesar. No sé de qué hablas, le respondí, intentando sonar indiferente. Sin embargo, la mentira no me hacía sentir mejor. Cada vez que me miraba, sentía que me estaba desmoronando. Ernesto, por su parte, empezó a intensificar las cosas. Una tarde, me dijo que estaba dispuesto a dejarlo todo por mí, su reputación, su posición, incluso su matrimonio. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. Lo que teníamos no era amor, era una fantasía. Con Ernesto, yo no era Lucía, la esposa aburrida y agotada, era alguien más, alguien que ni siquiera sabía si quería ser. Terminar con él fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Renuncié a mi trabajo, corté todo contacto y volví a casa, donde Jorge me esperaba con el corazón roto pero dispuesto a intentarlo de nuevo. No fue fácil, ni lo será, pero estoy dispuesta a pelear por lo que realmente importa. A veces pienso en Ernesto y me pregunto qué hubiera pasado si hubiera tomado otro camino. Pero luego miro a Jorge, a lo que hemos construido juntos, y sé que tomé la decisión correcta. Trabajar en este lugar nunca estuvo en mis planes,
pero la vida a veces no te deja muchas opciones. El club nocturno es un mundo aparte, un lugar donde las luces neón ocultan las sombras de la gente y la música fuerte esconde las verdades que nadie quiere escuchar. Aquí todos llevamos una máscara, yo, con mi sonrisa ensayada, ellos, con sus falsas promesas y sus carteras abiertas. Fue una noche cualquiera cuando lo vi por primera vez. Entró con pasos seguros, como si el mundo entero le perteneciera. Era alto, elegante, con un traje que probablemente costaba más que mi salario de un año. Su presencia llenó el lugar de inmediato, y no porque hiciera ruido, sino porque tenía ese tipo de aura que exige atención. ¿Quién es él?, le pregunté a Luisa, mi compañera. Sebastián Ortiz, me respondió con un tono de admiración mezclado con un poco de envidia. Dicen que es dueño de media ciudad. Empresas, hoteles, restaurantes, hasta este club. Genial, pensé. Ahora tenía que atender al dueño del lugar. Me acerqué con mi bandeja y mi mejor sonrisa profesional. ¿Qué puedo ofrecerle? Me miró, pero no como suelen mirarme los hombres aquí, buscando algo más que un trago. Su mirada era distinta, profunda, como si estuviera tratando de descifrar quién era yo realmente. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó, ignorando mi pregunta. Camila. Camila, repitió mi nombre como si estuviera probándolo en sus labios. Tráeme un whisky, el mejor que tengas. Lo hice, aunque sentía su mirada en mi espalda mientras me alejaba. Esa noche no pasó nada más, pero algo cambió. A partir de entonces, Sebastián empezó a venir al club con más frecuencia. Siempre se sentaba en la misma mesa, siempre pedía el mismo whisky, y siempre encontraba la manera de hablar conmigo, aunque solo fueran unos minutos. No entiendo qué haces aquí, me dijo una vez. ¿Trabajo? Igual que tú, supongo. No. Yo no pertenezco a este lugar, y tú tampoco. Sus palabras me hicieron sentir expuesta, como si hubiera visto algo en mí que yo misma intentaba ignorar. Con el tiempo, nuestras conversaciones se volvieron más personales. Me habló de sus negocios, de sus viajes, de su vida aparentemente perfecta. Yo le hablé de mis sueños olvidados, de cómo había acabado aquí, de cómo cada día me prometía que no sería para siempre. Una noche, después de cerrar, me estaba cambiando en el camerino cuando escuché que alguien me llamaba. Era Sebastián, esperando junto a la puerta. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, sorprendida. Vine por ti. ¿Por mí? Quiero sacarte de este lugar. Me reí, aunque su tono serio me hizo dudar. ¿Qué estás diciendo? Ni siquiera me conoces. Te conozco lo suficiente para saber que mereces algo mejor que esto. En ese momento, no supe qué decir. Una parte de mí quería creerle, dejarme llevar por sus palabras y escapar de todo. Pero otra parte, la que había aprendido a no confiar en las promesas fáciles, me decía que no podía ser tan simple. ¿Y qué hay de tu esposa?, pregunté, recordando el anillo que siempre llevaba. Bajó la mirada por un instante, como si la culpa lo hubiera alcanzado. Eso es complicado. Pero no puedo dejar de pensar en ti, Camila. Ahí estaba, la confesión que había sentido venir pero que nunca pensé que diría en voz alta. No supe qué responder, así que me quedé en silencio, dejando que las palabras llenaran el espacio entre nosotros. Esa noche se fue sin decir nada más, pero dejó algo en mí que no podía ignorar. Ahora estoy aquí, debatiéndome entre mi realidad y lo que él me promete. Sé que no será fácil, que el amor no debería ser tan caótico, pero también sé que la vida nunca me había dado algo que pareciera tan real. Debería arriesgarlo todo por él. Deja tu opinión en los comentarios.